La locura de Marta Testamuro, capítulo 2. Fue un día lluvioso proclive a la tristeza cuando Marta cumplió los 22 años. La edad la sorprendió más sombría y huraña que nunca. Aprendió a fumar y con el humoso bagaje y un libro salía para el bosque, sentándose a leer en su sitio preferido. El cigarrillo fumado al principio sin medida le producía un depresivo sopor. Medio intoxicada volvía a la casa encerrándose en su habitación. Sus padres subían a la pieza y con su peculiar inconsciencia la reñían vagamente por su proceder para ellos incomprensible. Saliendo luego rápidamente a proseguir en sus labores, decían. No hacían nada salvo ordenar. Le llevaran los alimentos a Marta, cambiar unos objetos de un sitio a otro o, en el cuarto escritorio, volver a su horticultura genealógica. Marta encontraba el carácter de sus padres repulsivo. Pensaba que no había afecto. Fuera de las frases melosas no pensaban más allá. Quizá ella se mostraba agresiva, pero años antes no era así y el abandono al que le sometían databa de su infancia. Encerrada en su cuarto veía transcurrir los días tenebrosos que eran los de lluvia, cuando no podía ir al bosque. Se movía entonces como un ave prisionera que tratara de escapar. Frente a la ventana surgía un mundo irreal tras la lluviosa cortina. Tornábanse, veladas por la bruma, las montañas más altas y opresoras, y su alma se llenaba de la tristeza del paisaje andino. Le venía un deseo irrefrenable de gritar, de destrozar su cuerpo contra lo que le rodeaba, hasta que tendida en el lecho, el llanto lograba calmarla. A veces el deseo erótico restallaba en su sangre, imágenes voluptuosas vibraban en su cerebro y un anhelo sensual enardecía su cuerpo. Desnuda frente al espejo contemplaba la maravillosa disposición de su marmórea anatomía. Era muy bella, tenía que reconocerlo. Sus manos recorrían la suavidad de su epidermis, la turgencia firme de sus pequeños senos y de la comba tumbadora de sus caderas. Íntimamente sofocada por una mezcla de deseo y vergüenza, se arrojaba sobre la cama y sus dedos hábiles exploradores recorrían, con innata sabiduría, los rincones íntimos, secretos de su virgen trémula orografía. El orgasmo la dejaba exhausta pero plácida, era un alivio para su amargura. Mas de nuevo la soledad, su compañera inexorable, le volvía a la realidad. Pensaba en su porvenir tan próximo e incierto y la presente tortura viendo cómo pasaba el tiempo con aterradora uniformidad. Se preguntaba a veces, ¿estaré volviéndome loca? ¿O se figuraba que era un ser anormal que repugnaba del roce humano y del amor que sí podía fomentar en los que le rodeaban, pero lo evitaba? Recordaba a Eduardo, su afectuosa atracción por el joven de los ojos tristes, pero la timidez de ambos fue una barrera que los abroquelaba apartándoles del amor, existiendo solo una camaradería llena de estrecha simpatía. Muerto Eduardo, solamente quedaban los despojos de pasajeros deváneos en los cuales ella puso su gesto frío, desdeñoso. Durante las breves temporadas que anualmente pasaban en la capital, en la ruinosa e hipotecada casa que sus padres poseían en el barrio de La Loma, ella, con algunas de sus ex compañeras de colegio, asistía esporádicamente a fiestas o simples reuniones donde Marta, impulsada por un inexplicable impulso de rechazo, se aislaba de inmediato, mostrándose lejana y exagerando esta actitud. Atraídos por el fascinante brillo de sus ojos esmeralda, su nariz helénica y el áureo ondular de su sedosa cabellera,
una pura y serena belleza sin afeites, los jóvenes la invitaban a bailar. Sonreía ella débilmente al acceder y allí comenzaba su tortura, al verlos ridículos con sus bigotes rizados. Los tenían, su pelo engominado, sus desplantes varoniles y oír sus frases jactanciosas e insustanciales. Ellos al notar su desagrado la dejaban, encontrándola sosa sin alma, una idiota, en definitiva. La joven entonces volvía a su amargura al comprobar que no le alcanzaba ese calor humano que hullía en las otras muchachas, sofisticadas y superficiales quizá, pero llenas de alegre y espontáneo afecto. Fue hacía 2 años, recordaba, que creyó que llegaba a ella nuevamente el amor, impresionada por la impactante personalidad de Joaquín de Lorce, joven, bien parecido, atlético. De Lorce pertenecía a aristocrática familia. De brillante actuación en la política había sido, a los 34 años, rector del colegio, director de banco, alcalde de su ciudad y reciente ministro de gobierno. Partidario de una política agresiva, de una férrea unidad nacional, defendía los viejos valores, las tradiciones así olvidadas, las míticas heroicidades, fuentes únicas para salvar un país en proceso de desintegración. Al decir esto volvía su voz vibrante que por momentos tornábase chillona ante la extrañeza de la concurrencia. Marta le conoció en una fiesta. Admiro sus ojos inteligentes bajo los elegantes anteojos, su sonrisa ligeramente irónica, ese pasajero tremor de su rubio bigote cuando irrumpía, de pronto, en las conversaciones cortándolas con su fácil palabra imperativa. Amo la esbeltez de su cuerpo, impresionándole el estudiado accionar de sus manos, su palabra suave hablándola de cerca. Cuando su amistad se hizo un tanto estrecha, de Lorce le narró su tragedia. Era casado con una mujer muy rica pero prosaica, demasiado simple para sus aspiraciones. No le comprendía, afirmaba, haciendo un gesto desdeñoso. Continuaba, si tuviera a mi lado una mujer espiritualmente igual a mi persona, que penetrase en la intención de mis aspiraciones, que presintiese mi tortura por crear, unía con fuerza sus manos, como orando. De crear en política se entiende, pues para mí la política es un arte. El arte de formar un país fuerte en el espíritu y en la materia. Un país cuyos ciudadanos miren al futuro con firmeza. Todos como esos antiguos próceres en las naos normandas presentaban sus cuerpos al cierzo inclemente. Se levantaban de pronto, sintiéndose un vikingo e irguiendo la cabeza miraba fijamente hacia el futuro, mientras sus brazos, lanzados hacia atrás, rubricaban su gesto triunfante. Marta miró también hacia el fondo y aunque sus ojos tropezaron solamente con el medio lúgubre retrato de la dueña de casa, creyó columbrar a través de la floreada pared la fuerza del país en la mañana. De Lorce, sentándose, tornaba su hablar a aguas sosegadas. Pero mi mujer no me ayuda en esta dura brega. No quiere formar conmigo esa estatua maravillosa que yo presiento en el porvenir de mi pueblo. Levantaba las manos en reverente ofrecimiento. Y me encuentro solo. Gemía moviendo la cabeza tristemente. Marta pensó ayudarlo, complaciéndole en su infortunio, en su lucha tenaz sin comprensión ni apoyo. Capítulo 2. A los 10 años Romualdo era un pequeño monstruo que sembraba el terror entre los chicos y las comadres del viejo barrio, torturando a los primeros, siempre que fueran de menor edad que él y hurtando todo lo que a mano estaba de las segundas,
Por aquella época Tomás comenzó a sentir con mayor fuerza los estragos de sus viejas enfermedades obtenidas al pie del altar de Afrodita. Perdió el seso y delirante recorría las riberas del Guadalquivir, narrando en forma desorbitada sus imaginarias hazañas. Hízose el bufón de la chiquillería y los mayores compadeciéndole del corazón, poniendo eso sí la mayor distancia entre ellos y el pobre insano, pues éste volvíase irritable cuando menos se esperaba. En tales condiciones fue arrojado de su casa por las dos mujeres y por su propio hijo, y a pesar de que en momentos lúcidos volvía suplicante a tocar la puerta de su hogar, negábanle sus familiares todo socorro, insultándole de la peor manera. Romualdo hacía gala en esos trances de una ferocidad inaudita, ante el regocijo de las dos maritornes convertidas en arpías. Así el pobre Tomás, creador del apellido heroico de Testamuro, desapareció de Sevilla, encontrándose luego de algunos meses su cadáver colgado de un árbol en solitario huerto fuera de la ciudad. 2 años después de la muerte de su padre, Romualdo, perseguido por la Santa Hermandad, acusado de haber dado muerte a una anciana por robarle sus ahorros, embarcó furtivamente a bordo de una frágil galeota cuyo pasaje se componía de aventureros sin escrúpulos, presidiarios cuya pena había sido cambiada por el destierro, etairas obligadas a renovar aires, pocas gentes honestas y algunos frailes medicantes. Con tan diversa compañía partió el hijo de Tomás para esas tierras misteriosas, descubiertas al occidente y llamadas Indias. Era el año de 1538. Todo fue llegar a su destino y sobrecogerse su espíritu de terror. La frondosa selva, las bestias ululantes, los precipicios de negra entraña y aquellos seres pintarrajeados y desnudos causaban lividez en su rostro y temor en sus extremidades inferiores. En estas circunstancias entró al servicio de don Gonzalo Pizarro, donde emuló en varios combates las glorias pusilánimes de su ilustre padre, el ahorcado. Permaneció en las huestes de Pizarro hasta la decapitación del rebelde don Gonzalo y, temiendo el castigo, huyó hacia el norte, estableciéndose en las llanuras cercanas a la recién fundada San Francisco de Quito. En esta ciudad casóse más tarde con doña Lucrecia Compostela Condorcunga, hija de hidalgo español y de ñusta Violada, convertida luego en concubina. La moza era bella, de tez pálida y ojos de mirada profunda por lo negros. Esbelta la mestiza, prendió fuego en el corazón del fiero mancebo, y aunque a ella no gustóle la unión,